canción viejísima. La cantaba mi abuela Elisa. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristeza. Estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué Él vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Gracias, Santo, y gracias a los muchachos también de la banda por hacer posible que sea más fácil alabar a nuestro Señor. Gracias, Henry. Henry me dijo, ¿no? Le digo a mi esposa, pone Henry, le digo, lo pusiste mal, es Henry. No, no es así, él se hace llamar Henry. Ok. Y arrancamos ayer hablando por ponerle un título, ¿no? Dijimos, personas, momentos y lugares. 3 factores que hacen posible la historia. En la historia de tu vida, si analizás o mirás para atrás, vas a ver que hay personas involucradas, hay momentos que marcaron tu vida, hay lugares que sin duda han quedado grabados, ¿sí? Y quiero que pienses en esta noche.
Porque hay una realidad. El concepto que vos tengas de las personas determina tu relación con ellas. ¿No? Mirá que tenés al lado. Míralo. O atrás o adelante. No lo digas, no lo expreses, pero ¿qué concepto tenés de esa persona? Míralo a tu esposa, míralo así. Sin duda eso que pensás de esa persona te ha llevado a sentarte a ese lugar, te ha llevado a decidir pasar el resto de tu vida con ella o con él, ¿sí? O alguno dice, qué ganas de que esté sentado acá al lado mío, ¿no? Si supiera el concepto que tengo de ella o de él, ¿no? Pero sin dudas las relaciones con las personas están determinadas por el concepto que tenemos. Si vos creés que alguien es un agrandado, un mentiroso, un tránfuga, es muy difícil que te acerques a esa persona. Ahora creo que en la pantalla aparecen, ¿no? Dos muchachos que creo que la mayoría los conocemos, ¿no? Las hermanas miran así como diciendo, ¿fútbol otra vez? Otras quizás lo tienen bien claro. Ahora, sin dudas, los últimos dos grandes, mayores jugadores que nos ha dado la historia, o el fútbol al menos este tiempo. Le decía el otro día a los chicos, estoy preocupado porque Messi es el último mundial y después, ¿a quién ponemos? Seguramente va a salir de Racing el próximo crack, ¿no? Bueno, déjenme ilusionarme, che. Pero nos pasa, y nos pasa a los más jóvenes, ¿no? Que ves jugar a Messi o a Ronaldo y tenés la camiseta, algunos lo tienen ahí de screen en sus celulares, ves a los pibitos por todos lados. Hay algo que viste que a los más grandes medio que me choca, porque ya no ves tanta camiseta de Boca, de River, de Racing Independiente, hay del PSG, del Barcelona, ¿no? Como que fuimos perdiendo un poquito nuestra identidad en muchos aspectos. Pero sin duda toda esta globalización y demás ha llevado que al tener el acceso a un teléfono, a todas las ligas y demás, poder seguir lo que ha pasado con Messi, con Cristiano Ronaldo. Muchos dicen, ¿qué concepto tenés de Messi? Viste, no canta el himno, nunca ganó nada, ahora ya tenés que cambiar, ganó algo al menos. Ronaldo, ¿no? Qué agrandado que es. Viste que está casado con una argentina, o juntado al menos. Una de las mejores cosas que hizo. Pero como te digo, va a determinar lo que pienses de ellos si apartás el ratito para ver el partido, o si estás quizás en la reunión mirando ahí a ver cómo va, pero que no, ¿no? O activás, viste que Google te da la opción de que te queda como una burbuja ahí que te va diciendo cómo va el partido. Ahora, pasa lo mismo con el resto de las personas. Ahora, yo toco nomás acá, perdón, esto es muy sweep, ¿sí? ¡Oh! Podríamos decir que esta imagen es la imagen de Jesús, es un poquito la imagen que venimos recibiendo desde chiquitos, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿qué concepto tenés de él? ¿Qué pensás de él? ¿Te acordás la premisa con la que arranqué? El concepto que tengo de las personas determina mi relación con ellas. ¿Qué concepto tenés de Jesús? Porque eso va a determinar la relación que tengas con él. Quiero que me acompañen por favor a Lucas, capítulo 9. Pasaje fantástico de la palabra de Dios, como toda la palabra de Dios. Pero allí en el capítulo 9 se da una conversación muy particular de Jesús con los discípulos, ¿no? Aquellos que uno dice, bueno, si hay alguien que ama a Jesús, tiene que ser los discípulos. Estuvieron 3 años con él, vieron el auge de Jesús, vieron cómo lo empezaron a seguir, vieron cómo las multitudes se acercaban a él, vieron los milagros, fueron parte de los milagros. Sin lugar a dudas, quien debería tener el mayor concepto o el mejor concepto de Jesús, deberían ser los discípulos. Ahora dice versículo 18. Un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, aquel que fue enviado por el Señor para preparar el último gran mensajero antes de la llegada de Jesús. Otros dicen que Elías, el gran profeta del pueblo de Dios, aquel que no vio la muerte, ¿sí? Sino que fue transportado al cielo por un carro de fuego. Y otros más, que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado.
Claro, Jesús hace un estudio de mercado, ¿no? Llama a los discípulos, viste que a veces te llegan las encuestas y a partir de ahí determinan a qué mercado o a qué sector de la sociedad apuntan. Jesús llama a los discípulos para preguntarle, ¿quién dice la gente que soy? Entendemos algo, Jesús sabía lo que la gente pensaba de él. Pero quiere escuchar a los discípulos. De primera mano, ustedes que están en la calle, ustedes que patean la calle todos los días, muchachos, ustedes que están haciendo lo que les pedí que hagan, ¿cuál es el feedback? ¿Qué le dice la gente? ¿Cuál es la devolución que tiene de la gente? ¿Qué piensa la gente de mí? Y acá el reporte, ¿no? 3 opciones le dan. Algunos que eres Juan el Bautista, como te dije, aquel que venía a preparar el camino, ¿no? Para que Cristo venga. Juan el Bautista, en ese oficio, en esa profesión, tuvo muchos seguidores. Y cuando Jesús empieza a darse a conocer, muchos le preguntan a Juan, Juan, ¿quién es este Jesús? Y Juan confiesa, él es el del que le hablé. Yo no soy digno de atar sus zapatos. Y hace una confesión fantástica, es necesario que yo mengue y que él crezca. Muchachos, síganlo a él. Yo les hablé de él. Yo les estaba contando acerca de él. Aquí habla de Elías, como te dije anteriormente. Un profeta, de los mayores profetas que tiene el pueblo de Dios. Un hombre santo, un hombre sabio, un hombre que no conoció la muerte. Increíble. Algunos piensan que eres Elías, Jesús. Y otros algunos de los profetas anteriores que también el pueblo veneraba. Quizás Moisés, o los grandes profetas que ellos siguieron porque entendían que eran los mensajeros de parte de Dios. Pero sigue la porción y dice versículo 20, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y esa es la pregunta que quiero hacerte en esta noche. Porque Jesús sabe lo que el mundo piensa, inclusive sabe lo que vos pensás, pero va a ser clave para vos, para usted y para mí, que tengamos bien en claro quién es Jesús para nosotros. Porque si la relación que tengo con las personas depende de mi concepto de Él, lo que vos pienses, creas y tengas la convicción de lo que es Jesús para vos, va a determinar la vida que vivas, no la religión que tengas. La religión no salva. La religión impone, es pesada, descarga, tenés que hacer esto, lo otro, aquello. Jesús no vino para inaugurar una nueva religión. Ahora, es interesante porque vas a la Escritura y ves el concepto que la gente tenía de Él. Acompáñame, por favor, a Juan capítulo 13. Y quizás puede ser este concepto el que vos tengas de Jesús en esta noche. 13:13. Juan 13, versículo 13. Si no tenés Biblia, yo lo leo. Y si vos tenés Biblia y al lado de alguien que no tiene, mostrarle lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Y quizás ese es el concepto que tengas en esta noche de Jesús, un Maestro. Sin dudas lo fue. Sin dudas muchas de las enseñanzas de Jesús han marcado la historia de la humanidad. Te consideres evangélico, cristiano o no. Hace unos años atrás hablaba con un muchacho con un pensamiento medio budista y demás, y él decía, yo coincido totalmente con vos de lo que Jesús es. Sin lugar a dudas, él marcó la historia con su filosofía. Y sin duda fue así. La forma de pensar de Jesús marcó la vida de quienes lo rodeaban, marcó el tiempo en el que él estuvo y marca aún la historia de la humanidad al día de hoy. Porque que alguien te diga que vos tenés que poner la otra mejilla cuando alguien te ofende o te lastima, que vos tenés que caminar otra milla, que tenés que negarte a vos mismo, que tenés que poner al otro primero, ¿sí? Son valores que muchos en el mundo han adquirido para vivir. Son principios que uno dice, yo me identifico con Jesús con esto, porque Él ha sido un maestro, porque sus enseñanzas marcaron a la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿solo eso Jesús? ¿Es solo un maestro? Lucas capítulo 20. Versículo 21. Se juntaron un grupo de personas ahí a querer, como decimos usualmente, hacerle pisar el palito a Jesús, ¿no? Y le dicen, vos dijiste Jesús tal cosa, pero
el César, el gobernante, dice que tenemos que pagarle tributo a él. Gracias. Y esta versión lo llama los espías, ¿no? Aquellos que habían sido enviados para ver qué decía Jesús. Le preguntaron, maestro, sabemos que dices y enseñas con rectitud, y que no discriminas a nadie, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. En la antigüedad ya había un grupo de personas, y eran la mayoría, que consideraban y estaban de acuerdo que Jesús era un maestro. Muchos curiosos se acercaban a ver y a oír lo que Jesús tenía para decir. Nosotros tuvimos negocio mucho tiempo y mi suegra me enseñó un principio para los negocios. Dice, cuando vos ves mucha gente en un lugar, es porque vende mucho, ¿no? Entonces vos vas a un lugar y no hay nadie. Puede ser buenísimo, pero por algo no hay nadie. Y cuando ves otro negocio que está repleto, o están regalando, o lo están saqueando, ¿sí? O tienen buenos precios. De repente la gente que tenía su filosofía, su modo de pensar, ven que las multitudes empiezan a seguir a Jesús. Y más de uno de los curiosos empezó a querer escuchar. Y dijo, qué increíble lo que este hombre tiene para decir. Qué increíble la forma en la que este hombre vive y ha decidido vivir. Mirá cómo estos muchachos que lo siguen han cambiado tan rápidamente o rotundamente. Sin lugar a duda, la enseñanza de este hombre debe ser cierta. Y transforma y cambia la forma de pensar. Quizás sea tu concepto. Jesús como sabio, Jesús como maestro. Has adoptado principios o ideas de Jesús para tu vida, pero ¿es eso Jesús nada más? ¿Es eso Jesús nada más? Jesús seguía preguntándole a la gente y los discípulos le decían qué es lo que la gente pensaba. Y quiero leerte lo que la gente pensaba. Mateo capítulo 14. Otras personas expresan lo que para ellos era Jesús. ¿Cuál era el concepto que tenían acerca de Jesús? Dice la palabra de Dios, versículo 14 de Mateo 14, perdón. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos. ¿Y qué dice después? Y sanó a los que estaban enfermos. Sanó a los que estaban enfermos. Capítulo 15, versículo 30. Dice, mucha gente se le acercó. Llevaban cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. La Biblia, y en especial los evangelios, están llenos de relatos de Jesús sanando a personas. De hecho, terminando el evangelio de Juan, dice que si se contaran todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían los libros en la tierra. O sea que toda esta cantidad de relatos que tenemos es una proporción mínima de lo que Jesús hizo. Jesús se deleitaba en sanar a las personas. Y la gente reconocía que Jesús tenía algo distinto. Hay una porción de la Escritura que es fantástica, cuatro amigos que llevan a un paralítico de nacimiento, porque reconocían, escucharon, vieron que Jesús podía sanar. Y quizás ese sea el concepto que tengas en esta noche como muchas de estas personas. Te acordás de Jesús en medio de la necesidad física. Te dicen que tenés alguna enfermedad, alguna dolencia, algún ser querido que amás, entonces empezás a acercarte a Dios, te acordás de Dios y decís, ay Jesús, por favor, ayúdame, ayúdalo. Si hay alguien que pueda hacer algo, sos vos. El concepto que tenés de Jesús, como toda esta gente, Jesús es un sanador. Jesús puede sanar. Y eso es real. Esto no son cuentos, es cierto todos estos relatos. Jesús tenía poder y tiene poder, porque Él es el autor de la vida. Ahora, ¿es solo eso Jesús? ¿Solo vino a sanar? ¿Solo vino a traer salud? ¿Sabes algo? El infierno está lleno de gente sana. No fue el propósito principal por el que Jesús vino. Que lo hizo, por supuesto, que lo es, por supuesto. Pero ¿es eso solamente Jesús? ¿Es solamente un sabio, un maestro? ¿Es solamente alguien que vino a sanar? No. Había otro concepto que la gente tenía de Él. ¿Sí? Aquí vemos sanando a un leproso, pero esta también es una imagen increíble. La gente sabía que donde estaba Jesús había provisión, no había escasez de nada.
Entonces muchos empezaron a seguir a Jesús por eso. Fíjate, Mateo capítulo 14, versículos 19 al 21, se relata un milagro fantástico. Esta gente que seguía a Jesús pensando que era un sabio, pensando que los podía sanar, de repente los agarró la noche y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, maestro, ya está, 8 horas de laburo hoy, mandalo a casa, que descansen y mañana seguimos con los que quedaron sin atender. Jesús le dice, no, atiéndanlos ustedes y denle de comer. Y sucede un milagro increíble porque había que darle de comer a miles de personas. La Biblia dice que eran 5.000 mujeres, hombres sin contar las mujeres y los niños. Se cree que eran más de 10.000 personas. Y se cree que el dinero que se necesitaba era el sueldo de un año. El salario de 365 días, el sueldo que ganás en un año era lo necesario para alimentar a esta gente. Y no, los discípulos miraban así los bolsillos, salían polillas, no tenemos un mango, Jesús. Miraban la cuenta de Mercado Pago, no entró nada. ¿No? El jefe de la empresa de pesca todavía no nos pagó. Todos miraban a Pedro, ¿no? Pedro, pagá lo que debes. Pero de repente dice que Andrés, uno de los discípulos, muy interesante la vida de Andrés, si te pones a estudiar, siempre está llevando personas a Jesús. Siempre Andrés está llevando personas a Jesús. Y de repente le trae un nenito, con 5 panes y 2 peces. La viandita del nene. La lonchera, ¿viste? Cuando le preparás al nene para la clase, para la escuela. Ahí viene el nene así con su lonchera, 5 panes y 2 peces. Y Andrés y los discípulos dicen, pero Señor, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús los manda a recostar y los toma y ora al Padre y agradece y ocurre un milagro. Se empiezan a multiplicar. Y la gente come, y la gente come, y hay repetición, no como acá en Cipolletti, de todas las casas donde fui no paran de traer comida, ¿no? Esta noche me quise poner esta camisa y digo, che, no estaba así cuando llegué. Gloria a Dios por eso. Y sigue habiendo comida, y sigue habiendo comida. Y la gente se llena y ya no querían saber más y dice que sobran 12 cestas. Porque cuando Dios sobra, cuando Jesús sobra, nunca falta nada. Siempre hay de más. Pero quizás ese sea tu concepto. ¿Sabés que muchas personas seguían a Jesús por lo que Jesús les daba? Seguían a Jesús por lo que Jesús podía ofrecerles. Y quizás tu concepto sea ese, Jesús es el que te salva las papas, ¿viste? Una especie de salvavidas o matafuego. En el momento de mayor necesidad, Jesús. En el momento de necesidad hasta el ateo clama a Dios. Ay, Dios mío, dice, se le ha escapado a más de uno, ¿no? Y vos decís, ¡ah, te agarré! Porque cuando hay necesidad, quizás sea tu caso, te agarrás a lo primero que viene o a cualquier cosa con tal de que se cubra esa necesidad. Quizás has frecuentado distintas iglesias, religiones, buscando la solución para tus problemas. Y hoy estás quizás acá, buscando en Jesús la solución a tus problemas. Estás sin trabajo, estás pasando un mal momento, estás en un momento quizás emocional o sentimental complicado y querés que Jesús te ayude. Ahora, ¿vino Jesús solamente a solucionar tus problemas? No, pero ¿lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer, pero ¿es eso Jesús nada más? ¿Ese es el concepto que tenés de Jesús? ¿Un salvavidas? ¿El que te salva las papas? ¿El que está ahí nomás en el momento de la necesidad? Fíjate, Lucas capítulo 9, volvemos ahí. Y la pregunta que Jesús les hace es, ¿y ustedes quién dicen que soy? A la mayoría los conocí estos días. No sé tu realidad, no sé si sos miembro de la iglesia, si venís seguido, si es la primera vez que venís, no lo sé. Y eso tampoco me condiciona, porque esto es una verdad escritural. Pero el concepto que tengas de Jesús va a determinar la relación que tengas con Él. No la religión que profeses. ¿Sí? Porque como te dije anteriormente, quizás vas cambiando de religión como has cambiado de trabajo o como has cambiado de ropa. Porque de acuerdo a tu necesidad vas buscando por ahí con tal de saciar. Y quizás esos son tus conceptos de Jesús. Aquel que está o que puede aprender cosas lindas como una filosofía de vida. Aquel que está para sanarme en el momento de enfermedad, en el momento de dolor. O aquel que está para darme la solución que nadie más me puede dar. Como mucha de esta gente iba. Es interesante porque cuando Jesús ofrecía, todos estaban. Pero más adelante Jesús le dijo, bueno, ahora tienen que hacer lo siguiente. Tienen que negarse a ustedes, pensar en el otro y vivir para mí.
10.000, había 12, 10.000, 12 de vuelta. Esta gente, qué interesada. Pero ¿no es lo que vos y yo muchas veces hacemos? ¿Buscamos a Jesús en momentos de necesidad solamente? Porque no tenés un concepto correcto de Él. Porque no entendés para lo que Él vino. Jesús no vino solamente a impartir una filosofía de vida, lo hizo. Jesús no vino solamente a sanar necesidades, lo hizo, o enfermedades. Jesús no vino solamente a proveer a aquel que tenía necesidad, aunque lo hizo. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si todavía no te enteraste, ese sos vos. Ese es usted. Esa sos vos. Esa es usted. Jesús vino a buscarte. Jesús dejó la gloria, dejó los cielos porque vino a buscarte. Y el concepto más importante que debes tener de Jesús, más allá de todo esto, es que Él vino para ser tu Salvador. Para ser tu Salvador. Porque todo lo demás que pienses de Jesús no va a tener una incidencia eterna. Puede ser que te cambie la vida en esta tierra, pero no cambia tu eternidad. Pero solo cuando entendés que Jesús vino a salvarte, es que va a haber un cambio en tu vida. ¿Y salvarme de qué? La Biblia nos enseña que todos nacemos, como dijo mi hermano Seba, con la maldición del pecado. Todos somos pecadores. ¿Vos me estás diciendo que mi hijito, tan chiquito y tan lindo y bonito que es pecador? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Vos querés decir que mi abuelita tan buenita y que siempre me cuidó es pecadora? Porque el pecado no se trata de si es bueno o es malo la persona. El pecado es ese germen maldito que traemos desde Adán, que no elegimos, pero que determina la vida que llevamos. Mira, pensá en vos y pensá en tus hijos, o pensá en los niñitos que tenés alrededor. No les enseñamos y ¿qué hacen? Lo primero que dicen es, no y mío. Tenemos de fábrica ya esa costumbre o esa desgracia de ser egoístas por causa del pecado. Si no, pensá a la hora de decidir, buscamos lo mejor para nosotros. Y así cuántas cosas. Pero vos me dirás, pero mirá, no, yo no me considero un pecador. Pecador es el político corrupto que se roba millones y deja un montón de gente afuera. Es pecador, sí, pero pecador también es el que se queda con un vuelto. Pecador es el que quizá no roba dinero, pero se queda con algo que no le pertenece. Eso también es robar. Y quizás esa es tu actitud. No, mirá, pecador es el violador, el pedófilo. Y es verdad, es un pecador. Pero la Biblia dice que aquel que codicia a una mujer que no es la propia, o a un hombre que no es el esposo, está codiciando y adulterando en su corazón. ¡Apa! Ahí se quedaron todos así, ¿no? Los religiosos que seguían al pie de la letra la ley, pero que en su corazón adulteraban. ¿Cómo está diciendo esto Jesús? ¿Cómo está diciendo eso Jesús? Yo no me considero un pecador. Acá no se trata de lo que vos te consideres, porque seguramente sos el mejor del mundo. Viste, como en los velorios, nunca al finado es malo. Siempre se muere el mejor tipo del mundo. Siempre, no, lo bueno que era, no. Sí. Y capaz que vos te considerás eso. Pero acá no importa lo que vos te consideres, sino lo que Dios dice. Porque en el día que pases a la eternidad, lo que vos pensés de vos queda en la tierra. Ahí lo que cuenta es lo que Dios dice. Y tenés en esta noche la oportunidad de cambiar tu eternidad por cambiar el concepto que tengas de Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te vino a buscar a vos porque vos no podés salvarte. Porque ni tu religión, porque ni tu filosofía, porque ni tus buenas obras. La Biblia dice que las buenas obras son como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia es el trapo que usaba el médico para tratar de frenar una hemorragia. ¿A quién le gusta tocar un trapo lleno de sangre? Una inmundicia. Así son nuestras buenas obras para Dios. Pero vos me decís, ¿pero Jesús hizo buenas obras? Sí, hizo buenas obras, pero no hizo buenas obras para mostrar que ese era el camino al Padre, o la forma de ser salvo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora mirá qué interesante. Yo soy el camino. Primero lo más interesante es que habla en singular. No dice yo soy una opción. ¿Viste el GPS que te dice cómo llegar y te da opciones? Te pone en azul el camino más fácil o más rápido y en gris otras opciones. No hay otras opciones para llegar a Dios, solo Jesús, hay un solo camino. Yo soy el camino. ¿Y sabés por qué dijo que Él es el camino? Porque vos y yo sin Él estamos perdidos. Yo soy la verdad.
Jesús dijo, la verdad te hará libre. Ahora, ¿por qué dijo Jesús que es la verdad? Porque Él es la verdad, pero le habló a un grupo de personas que estaban confundidas por el pensamiento. Fue la frase que dijo Pilato mientras condenaba a Jesús. ¿Qué es la verdad? Quizás es la que te estás preguntando. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesús. ¿Qué religión tiene la verdad? Ninguna. Una persona tiene la verdad y es Jesús. Porque Él no tiene la verdad. Él es verdad para un mundo confundido, para la realidad que estás viviendo. Es un matete en la cabeza, filosofías, ideologías, religiones, preferencias. Nada de eso te salva, te confunde aún más y más. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Y como si esto fuera poco, Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña que todos nacemos muertos espiritualmente. Y podemos tener vida solo si te la da el autor de la vida. El versículo más conocido de la Biblia, el más citado de Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a Johnny, de tal manera amó Dios, y pone tu nombre. Y la Biblia dice que ha entregado a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús. Yo creo en Jesús. No si crees que Él fue real o no. La historia te lo marca. Hay un antes y un después de Jesús. La evidencia más grande de que Jesús existió está en tu documento. Ahí está tu día de nacimiento y el año. ¿Qué año? ¿Qué ese año de dónde? Desde que nació Jesús hasta hoy. Jesús fue real. La historia lo demuestra. Lo que la historia no te cuenta es para lo que Jesús vino. Buscar y salvar lo que se había perdido. A vos, a usted y a mí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea, ¿que crea qué? Que es el Salvador, que es la única solución, que murió en una cruz derramando su sangre, estuvo muerto 3 días y resucitó, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo a Satanás, venciendo al mundo. Tiene vida y vida eterna. Jesús no puede ofrecer lo que Él no tiene. Jesús no podría ofrecer lo que Él no es. Pero Él te ofrece vida porque Él está vivo y Él es el autor de la vida. Y porque Él pagó el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Murió por tu castigo. Pagó el precio de tu condenación. Para que vos puedas tener la libertad del pecado y la libertad de la condenación eterna. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer. No, no puede ser tan fácil. Sí, es fácil. Al menos para vos, para Jesús no fue fácil. Porque a Él le costó ir a la cruz. Le costó sangrar. Le dolió. Pero lo hizo por amor a usted, por amor a vos. Para que si crees en Él puedas tener vida y vida eterna. Ahora, no los conozco, como le dije, no sé cuál es la relación que tenés con Dios. Y vos te hablé con la relación. Jesús vino a este mundo para tener una relación personal con las personas. Una relación que se cortó por el pecado. ¿Viste cuando discutís con alguien que amás, quizás tu esposa, tu esposo, tus hijos? Hay un choque ahí y no deja de ser tu esposa ni tu hijo, pero se distancian. Se rompe la relación hasta que alguien cede y pide perdón. Jesús tomó la iniciativa para acercarse a vos. Pero viste cuando alguien te ignora, por más que lo busques, te clavan el visto, no te contestan, te ven y se cruzan de vereda. Jesús no hizo eso con vos, quizás es lo que vos estás haciendo con Jesús. Jesús te ama, por eso vino a este mundo, por eso renunció a la gloria por un tiempo. Se hizo un hombre, pasó hambre, frío, necesidad, sintió el abandono, que lo defraudaran. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Por amor a vos, por amor a usted. ¿Por qué fue a la cruz? ¿Porque lo mataron los romanos, los judíos? No, Él se entregó. La Biblia dice que Él entregó el Espíritu, no que lo mataron. ¿Sabés que si Jesús no hubiese entregado el Espíritu hubiera estado eternamente colgado en la cruz? Pero Él decidió voluntariamente morir, pagando el precio por tu pecado y por mi pecado, para que si vos pones tu fe en Él, tengas vida y vida eterna. ¿Qué relación tenés con Jesús? Bueno, eso determina el concepto que tengas de Él. Si solo lo buscas en momentos de necesidad, probablemente lo encuentres, pero no vas a nunca disfrutar y experimentar la razón por la que Él vino. Quisiera que nos tomemos un minutito ahí, que puedas agachar tu rostro, que puedas pensar. No solo en lo que te dije, sino en vos. ¿Qué concepto tenés de Jesús?
¿Qué relación tenés con Jesús? Mirá, Johnny, yo no entiendo nada de esto, de la Biblia, de la iglesia. No te hagas problema. Lo único que tenés que entender es que sos un pecador que no puede hacer nada, más que pedirle perdón a Jesús. Pero yo no quiero saber nada con la iglesia, ni con la religión, ni con la Biblia. No pasa nada. Preocupate por tu eternidad. Preocupate por solucionar tu mayor problema, que no es económico, emocional, que no es de laburo. Tu mayor problema es que sos un pecador, que te vas al infierno si Cristo no perdona tus pecados. ¿Y qué tengo que hacer? Reconocelo. Como el enfermo que hasta que no reconoce que algo le duele no va al médico, si vos no reconoces tu condición de pecador, nunca vas a pedir perdón. Pero vos no me conocés, Johnny. Vos no sabés las cosas que yo hice, las cosas que a mí me hicieron. No, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y aún sabiéndolo te ama. Y aún sabiéndolo desde la eternidad, envió a su Hijo a morir por vos, por usted. Para que si vos decidís arrepentirte de todo eso, Él pueda perdonarte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cree. El que cree en el Hijo, el que cree en Jesús tiene vida y vida eterna. ¿Crees en Jesús como tu Salvador? ¿Pusiste tu fe en Él como Salvador? Si no ha sido así, este es el momento. Ahí donde estás, como te salga, decirle: Jesús, perdoná mis pecados. Jesús, limpiame con esa sangre que derramaste. Jesús, vos sabés que a mí no me interesa todo esto de la iglesia, de la religión y demás, pero me interesa tener la seguridad de que si paso a la eternidad voy a estar con vos. Jesús, sé mi Salvador. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Jesús, necesito que me perdones. Si esa es tu realidad, el Señor está esperando que le pidas. Él quiere limpiarte. Él hizo todo lo posible. Ahora te toca a vos. ¿Vas a aceptar el regalo de la salvación? ¿Vas a aceptar el perdón de Jesús? Cuando termine esta reunión, me gustaría que si tomaste esta decisión te acerques a mí y charlemos, y quiero orar por vos. Pero quiero terminar hablándole a la iglesia también. Y ahí te invito a que puedas abrir tus ojos. Porque quizás Jesús es tu Salvador, pero te perdiste. Te desenfocaste de Él. Miraste para otro lado y solo te acordás de Jesús en momentos de necesidad. Solo te acordás de Jesús cuando estás enfermo, cuando te duele algo. Solo te acordás de Jesús cuando no llega el laburo, cuando no alcanza la plata. Cuidado, mi hermano. Cuidado, mi hermano, porque Satanás no puede llevarte al infierno, pero te va a distraer para que todo lo que Dios quiere hacer por medio tuyo en otros, no lo puedas hacer. Es triste que el infierno está lleno de gente que ha pasado por la iglesia alguna vez y se conformó solamente con escuchar y sentirse bien. Pero también es triste que hay muchos en el infierno que, habiendo estado rodeados de cristianos, jamás escucharon el mensaje de salvación. Porque esos cristianos se conformaron con un lugar en el cielo. Se conformaron con la seguridad de la vida eterna. Nada me puede separar del amor de Dios, es verdad, pero no abuses de la gracia del Señor. No abuses de la gracia del Señor. Gozá de la gracia del Señor. Experimentá que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mis hermanos, yo no sé si lo has vivido, pero no hay experiencia más linda que ser usado por Dios para guiar a alguien a la eternidad. No hay sensación más preciosa que escuchar a alguien pidiendo perdón por sus pecados. Te pregunto, ¿lo experimentaste? No, yo apoyo las campañas con dinero. No, yo hago la parte de logística, yo pongo el sonido, yo hago. Perfecto, está buenísimo, sos parte. Pero Dios quiere usarte a vos. Dios quiere usarte a vos, a usted, para que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus sobrinos, tu mamá, tus abuelos, tus amigos puedan escuchar a Jesús. Quizás tienen este concepto: Jesús maestro, Jesús un sabio, Jesús un sanador, Jesús aquel que está para solucionar mis problemas. Pero jamás han escuchado que Él vino a buscar y a salvar su vida.
Ayer hablaba con un muchacho de Roca y me decía, yo era religioso, yo era católico y jamás había escuchado la verdad del Evangelio. Iba todos los domingos a la iglesia, iba a la Virgencita de tal, mi mamá era no sé dónde y qué sé yo, y jamás me habían hablado del Evangelio. Hasta que un día, un grupo de misioneros golpeó la puerta. Y yo abrí, dice. Y ahí me contaron la verdad del Evangelio. ¿Es esa tu experiencia? Hermano, hermana, hay vecinos que pasaron la vida al lado tuyo y saben que sos evangélico, pero jamás que Jesús es tu Salvador. El Señor nos quiere usar. El Señor nos quiere usar. Depende de nosotros. No solo del concepto que tengamos, sino de la relación que tengamos con el Señor. Oramos. Amado Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es tan clara, gracias porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabes, Señor, que mi oración es que en esta noche tu Santo Espíritu esté convenciendo de justicia, de juicio y de pecado, si hay alguien que no te conoce como Salvador. Gracias, Señor, porque el poder no está en las palabras del hombre, en lo lindo de las canciones, en lo cómodo del lugar. El poder está en la obra del Espíritu, en la sangre de Cristo. Y en esta noche clamamos como iglesia, Señor, que haya salvación. En este lugar, en esta noche, pero que siga habiendo salvación en este lugar y a través del testimonio de esta iglesia. Que haya salvación en cada lugar donde podemos pisar, donde podemos estar, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, en las escuelas, en las universidades, en el día a día, que puedan ver a Cristo. Perdónanos, Señor, porque a veces nos conformamos con los beneficios de la salvación, con las cosas que vos nos das y no con lo que sos. Esta noche no solo puede ser una noche de salvación, sino que quizás una noche de volver a casa, de volver a la comunión, de volver al concepto correcto de vos, de volver a experimentar el ser usado por vos, porque no hay vida más linda que vivir que el estar en el centro de tu voluntad. Hemos experimentado la insatisfacción que da el mundo, el placer del pecado, lo efímero, lo temporal. Señor, toca vidas, corazones, que podamos volver a vos. Que sea una realidad en cada uno de nosotros, que somos fieles, que somos testigos, embajadores del cielo acá en la tierra, que podamos seguir viviendo el Evangelio y compartiendo el Evangelio. Que sea una realidad en mí, Señor, en mi familia, en mi iglesia y en tu iglesia en este lugar. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Johnny, y a cada uno de los hermanos que han trabajado para que esta reunión pueda ser llevada adelante. Pensaba que en estos últimos días mucha gente ha recordado a Jesús, ¿no? Las Pascuas. Y para muchos, para cientos de miles de personas, Jesús es un recuerdo, es una imagen, es alguien que murió, es alguien que realmente está en un momento de su vida. Y la verdad, Johnny, cuando decías hacia la iglesia quién es Jesús, me hice esta pregunta. Muchas veces cuando está llegando el final de la reunión me pongo a orar por aquellos que no son del Señor, como lo hacen muchos. Pero hoy me hice esta pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Y la verdad que pensaba, si Jesús no sería mi Salvador, no tendría esperanza, no sabría ni dónde voy. Si Jesús no sería mi sostén, caería en tantos problemas de la vida. Si Jesús no sería realmente el eje de mi vida, estaría sin sentido y no sabría ni por dónde empezar. Y a pesar de mí, sé que Jesús está conmigo y que Él es fiel para conmigo. Qué bueno sería que en esta noche cada uno de nosotros podamos decir, como muchas veces cantamos en un himno muy viejito, ¿no? Como nos cantó Henry hoy, pero a la vez tan profundo. Cristo es todo para mí.
¿Es el Señor Jesucristo todo para nosotros? Esa tiene que ser nuestra decisión en esta noche. Que Él se aleje de nuestra vida, que Él sea el oxígeno que nos permita respirar cada día para estar viviendo junto a Él. Vamos a tener una oración, luego vamos a tener los anuncios. Yo le voy a pedir a Osvaldo, puede ser, Nero, que venga aquí adelante, que nos dirija al Señor en oración y luego vamos a dar algunos anuncios. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta noche hemos escuchado claramente tu voz. Gracias, Padre, porque hemos podido mirar hacia nuestro corazón y también mirar allí, Señor, aquello que nos preguntábamos desde un comienzo, ¿quién es Jesús para nosotros? Gracias porque Él es mucho más que un maestro, mucho más que un sanador, y mucho más, Padre Celestial, que un proveedor. Él es todo para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Gracias, Padre Celestial, porque Él es el motivo por el que vivimos, pero como escuchábamos también, ayúdanos, Señor, a que cada día podamos obedecerle, tenerle muy en alto y mostrarle a los demás aquello que un día ocurrió en nuestras vidas. Oramos, Padre Celestial, para que tu Espíritu Santo esté obrando. No conocemos los corazones, pero sabemos, Señor, que tu palabra fue entregada. Tu palabra es poderosa para transformar, es poderosa para cambiar vidas, y sabemos, Padre Celestial, que ella no volverá a ti vacía. Oramos por salvación, quizás aquí en medio nuestro, quizás a través de las redes, pero que tu palabra poderosa produzca salvación. Padre, gracias por estos 17 años de iglesia. Gracias por haber podido caminar junto a ti durante este tiempo. Bendice a nuestro barrio, bendice a aquellos vecinos, bendice, Señor, a cada uno de los que han pasado. Ayúdanos, Señor, a seguir trabajando para ti. Padre amado, nos ponemos en tus manos, te agradecemos porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a estar cada día frente a ti, en tu presencia, conscientes de tu presencia, temerosos de ti, Padre Celestial, viviendo vidas que te honren. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.